Hola chiquillos, espero se encuentren bien. Para esta semana les voy a dejar el video explicativo de la guía que tenemos que trabajar y les comento que vamos a continuar dentro del contenido de argumentación. ¿Ya? En la guía de esta semana, si bien es cierto, nos mantenemos dentro de la argumentación, pero vamos a hacer una recapitulación del contenido de las guías anteriores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ya la próxima semana poder avanzar un nivel y analizar algunos tipos de textos argumentativos. Bien, para poder llegar al análisis, nosotros tenemos que manejar absolutamente o tener claridad en la base teórica de la argumentación. Esta guía parte recordando que argumentar es convencer o persuadir a mi interlocutor para que se adhiera a mi opinión, pensamiento o ideología. ¿Ya? Cuando yo menciono convencer, me refiero a todos aquellos aspectos racionales. En cambio, cuando me refiero a persuadir, estoy aludiendo a la emotividad, a los sentimientos o a las experiencias personales de mi interlocutor. ¿Ya? Es válido mencionar que ambos conceptos, convencer y persuadir, se complementan. De hecho, en conjunto pueden lograr una argumentación bastante efectiva. Mencionado esto, voy a pasar a la recapitulación de la estructura o la forma que tiene un discurso o un texto argumentativo. ¿Ya? Nosotros encontramos dentro de la argumentación textos que pueden ser ordenados de manera secuencial o textos que pueden ser ordenados de manera dialéctica. Bien, dentro de los textos que mantienen un orden secuencial, encontramos la estructura básica que es estructura interna, tesis, base, garantía, respaldo, y la estructura externa que es introducción, desarrollo y conclusión. Bien, cuando yo menciono la tesis, estoy hablando de la opinión; cuando menciono base, argumento principal; cuando aludo a garantía, estoy refiriéndome a un argumento que complementa tesis y base; y cuando me refiero al respaldo, estoy ahondando en algún estudio concreto, alguna opinión experta, profesional en el área, etcétera. ¿Ya? También encontramos la estructura externa, como mencioné, que está compuesta por introducción, planteamiento de la temática, desarrollo, que es el desarrollo o el desglose de los argumentos, y la conclusión, que es la repetición de la tesis y la base, porque así se refuerza la idea y se puede cerrar este texto argumentativo. ¿Ya? Eso lo encontramos dentro del orden secuencial. Como bien lo dice su nombre, es una secuencia, ya una continuidad. Bien, dentro de este orden secuencial, nosotros también podemos encontrar que la estructura interna y externa se pueden mantener, que vendría siendo conservar un orden deductivo. En cambio, también podemos encontrar que este orden de estructura interna o externa se puede invertir, ¿ya? Y ahí encontraríamos una categoría de inductivo. Bien, ahí en la guía aparece precisamente una pirámide que tiene como una aclaración de estos conceptos que también se utilizó en las guías anteriores. ¿Ya? Dicho esto, mencionado o explicado la argumentación con un orden secuencial, puedo mencionar o ahondar un poquito más también en la argumentación con orden dialéctico. Cuando encontramos la argumentación con orden dialéctico, quiere decir que encontramos a mi opositor en cuanto a ideas se refiere.
¿Por qué digo esto? Porque en el texto de tipo dialéctico encontraremos, si yo planteo una tesis, encontraré también la contratesis. Si yo planteo un argumento, encontraré también un contraargumento. Bien, de hecho, es válido también mencionar que se considera la argumentación dialéctica como la argumentación más completa, porque tenemos dos opciones de las cuales podemos barajar y al final decidirnos por una. Bien, mencionado y aclarado algunos conceptos de las guías anteriores, podemos iniciar la actividad, que la actividad consiste en la lectura de un par de textos de donde se desprenden algunas preguntas de selección múltiple y preguntas que son de desarrollo y evaluación personal. Bien, por ejemplo, la primera pregunta de la actividad está hecha o construida en base al texto "La tolerancia, ni indulgencia, ni indiferencia. Respeto". Ya ahí tenemos una carta o un extracto de una carta de las Naciones Unidas que nos habla de la tolerancia y el respeto hacia los demás. Bien, ustedes con la lectura de esta carta también pueden hacer una crítica, un análisis, una evaluación como más personal debido a todos los acontecimientos que han ocurrido recientemente, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Ya? Como bien les decía, la primera pregunta es en torno a este texto y dice sencillamente cuál es la tesis planteada en el texto anterior. Estoy preguntando cuál es la opinión que se plantea en el texto anterior. Si bien es cierto, ustedes van a poder identificar varias opiniones en el texto, hay una que sustenta todo, ¿bien? Y esa es la respuesta correcta, por supuesto. Luego tenemos la pregunta 2, 3, 4 y 5, que también son en torno al texto, a extraer información explícita o también realizar algunas inferencias. Y la pregunta de desarrollo dice lo siguiente: ¿compartes la tesis propuesta en el texto anterior? Fundamenta con tu propio argumento, es decir, ustedes tienen que o investigar o simplemente verbalizar lo que ustedes creen, ¿ya? Y evalúa si se ha respetado dicho planteamiento en la actualidad. A eso me refería cuando comenté el texto recientemente, que ustedes lo podían comparar o analizar en torno a los acontecimientos recientes en Estados Unidos. ¿Ya? Te sugiero revises el siguiente link, ahí les dejo un link para que ustedes se informen un poquito más a lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy haciendo mención. Bien, pero esa pregunta es personal porque ustedes tienen que evaluar según su criterio. ¿Sí? Luego viene un segundo texto que se llama Educación a Distancia en Chile, que de hecho es bastante interesante porque nosotros nos encontramos en una educación a distancia y este texto es bastante crítico, ¿sí? No les voy a mencionar más porque ahí estaría dando algunas respuestas a las preguntas, pero también se pregunta sobre la tesis, sobre los argumentos y sobre algunas informaciones explícitas o que se deben inferir a raíz de este texto. También encontramos la pregunta número 12, que es una pregunta de desarrollo en torno al texto señalado recientemente, que dice: realiza un listado de 3 beneficios de la educación a distancia y 3 aspectos negativos. ¿Ya? Tienen que ser dentro del ámbito de aprendizaje y bienestar. Bien, no me van a decir, por ejemplo, un aspecto positivo es que duermo hasta las tantas y no hago tareas. No, ya tiene que ser algo más profundo que eso. Bien, y además de eso, tienen que considerar si es eficaz la educación a distancia o no. Si esto, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo, los videos, la publicación de algunas guías, la aclaración vía online con algunos alumnos, si es que es eficaz realmente o no. Pregúntense, ¿han aprendido algo en las distintas asignaturas? No solamente el lenguaje. Bueno, esa respuesta con bastante perspicacia y crítica la quiero redactada en la guía o en su cuaderno como estén trabajando. Bien.
Al final de la guía dice, complementa tu conocimiento con tu libro de lenguaje. Puedes resolver dudas o visualizar ejemplos argumentativos. Por ejemplo, tomen nota. En la página 330 aparecen algunos recursos que se utilizan en la argumentación. Sería bastante bueno que ustedes los leyesen para que los manejaran al momento de analizar un texto. También en las páginas posteriores aparecen diversos textos que son súper interesantes, ¿ya? Pero si ustedes quieren que yo les recomiende uno, les recomiendo La mesa que cojea, que es de Felipe Berríos. Ya es un texto súper interesante porque si ustedes se plantean la mesa que cojea, ya, veámoslo de manera literal. ¿Alguna vez se han encontrado con una mesa que cojee? Sí, en el colegio, por ejemplo, en un restaurante. Ojalá que en su propia casa no, pero en diversos ambientes o contextos nosotros nos hemos encontrado con esta mesa. Pero ahora, ¿qué hemos hecho para solucionar ese problema? Encontramos algunos que están ahí todos incómodos escribiendo o afirmándose en la mesa. Encontramos a otros más ingeniosos que ponen un papelito ahí debajo de la pata de la mesa. Ya. Esa metáfora Felipe Berríos la lleva a la educación. La educación es igual a una mesa que cojea. Así que los invito a leer ese texto y responder por lo menos las primeras 3 preguntas, ya que aparecen en la página 341. Es válido mencionar que cualquier duda o consulta la pueden hacer directo al correo de la profesora Soledad o a mi correo y nos encontramos en un futuro no muy lejano. Que estén muy bien. Saludos.